Hola, ¿qué tal amigos de Historias de Terror de Medianoche? Las siguientes son historias de nuestros suscriptores. Muchas gracias por suscribirte. Y sin más, aquí les dejo las historias de terror de medianoche. Esto sucedió cuando estaba en la universidad. Nuestro grupo fue a un viaje a las playas de Sonora. Era un viaje que todos esperábamos con ansias. Nunca imaginé que este viaje me haría creer en algo que siempre dudé. Y esto es la existencia de lo paranormal. Bueno, el viaje comenzó. Todos íbamos en el camión, consumiendo bebidas, con la música en alto, ya saben cómo es esto. Pero algo no estaba bien. La primer cosa que falló en el viaje es que el autobús se quedó de repente sin aire acondicionado. Bueno, creo que esto no le importó a muchos, pues lo importante era el ambiente que llevaban. Finalmente, una de esas noches que estuvimos en Sonora, en las que acostumbrábamos a dormirnos a las 3 de la mañana, entre fiestas, alcohol y diversión, estábamos en uno de los cuartos de uno de los hoteles. Mis amigos y yo tomábamos, y cada quien tenía una pareja. Al calor de las copas y con el ambiente, las parejas comenzaban ya a pensar en algo más, por lo que algunas de las habitaciones se empezaban a ocupar. Seguimos en el ambiente y de repente sentí ganas de ir al baño. Me dirigí al baño de la habitación, pero estaba ocupado. Sonreí y dije entre mí, estos ni el baño dejaron libre. Bueno, mis ganas eran bastantes, así que decidí ir al otro cuarto, que estaba en uno de los otros edificios del hotel. Bueno, más que otro edificio es más bien otra ala. Era uno de esos típicos hoteles de playa, en donde hay varias salas de habitaciones. En medio, en la parte de abajo, había un lago gigantesco, con un solo muelle donde pasabas de un lado a otro. Todo estaba totalmente solo. No había ningún miembro del staff del hotel, vigilante o algún otro turista despierto a esa hora. Sentí un poco de miedo, pero como les dije al principio, no soy alguien que cree en lo paranormal. Bueno, al menos no era. Entonces, caminé por el muelle, y cuando iba justamente en medio de aquel lago, los ruidos de los insectos, ranas o distintos animales nocturnos que se escuchan por lo general empezaron a aumentar. Parecía que estaba en una película. Era algo que jamás había vivido. Estos sonidos de estos animales comenzaban a aumentar de volumen. Todos los animales parecían alterarse. Incluso en el agua veías chapotear a los peces o a lo que ahí habitaba. De pronto, el agua parecía como si estuviera hirviendo. Los sonidos de los animales estaban cada vez más fuertes. En eso, todo quedó en total silencio. Cuando eso pasó, un grito desgarrador apareció ahí. Era el grito de una mujer. Volteé a todos lados y no se veía nada. El grito se volvió a escuchar y parecía que aquel grito venía justamente de en medio del lago. Pero no había absolutamente nada. Salí corriendo. Entré a la siguiente ala del hotel. Volteé a todos lados
Y algo que podría parecer chusco ya en este momento es que todos los muebles de ese restaurante estaban cubiertos con sábanas. Parecían fantasmas. Parecía que estaba yo encerrado ahí con todos esos fantasmas. Bueno, fui al baño, hice mis necesidades y regresé, pero ya me daba mucho miedo pasar de nuevo por ese lago, así que preferí irme por la calle hasta salir al otro lado del hotel. Bueno, esta es mi experiencia paranormal. A partir de ahí, creo que lo sobrenatural existe. No hay otra explicación lógica. No creo que el hotel haya invertido en un equipo de sonido para asustar a los turistas en la noche. Sin duda es impresionante eso que viví allá, en ese lago de ese hotel en Sonora. Soy originario de la Ciudad de México. Bueno, ahí crecí y viví toda mi vida. Pero mi familia viene de Durango. Cada que podía, iba y visitaba a mi abuela. Mi abuela vive en un pueblo en Durango, de esos de ambiente rural, muy pequeños, alejado de las ciudades. Este pueblo en el que vive mi abuela estaba un poco alejado de la carretera. Si querías viajar a la ciudad, tenías que caminar algunos 4 kilómetros, salir a la carretera federal y tomar un autobús que te llevara a una ciudad al norte o a una al sur. Pero siempre, esa era la rutina si no tenías un vehículo. Bueno, les digo esto porque es información importante para la historia que les voy a contar. Yo vivía en la Ciudad de México. Se llegó el verano. Estaba en vacaciones e iba a visitar a mi abuela en aquel pueblo. Salí de la Ciudad de México. Esto pasó en los años 90. Tomé un autobús que me llevaría cerca de aquel pueblo. No exactamente al pueblo, ya que solo la única manera de llegar ahí era tomar un autobús que pasaba por esa carretera federal y pedir la bajada en una pequeña caseta que tenía ese poblado 4 kilómetros después al lado de la carretera. Los únicos horarios que conectaban era llegar ahí a las 3 de la mañana, a ese punto. No había otra manera. Si quería llegar en un horario de la mañana, tendría que esperar al siguiente día para salir. Mis días estaban contados, así que preferí salir de una vez. Tomé el autobús en ese viaje de más de 8 horas. Tal vez algunas 12 horas después, desperté porque ya estábamos cerca de aquel punto. Preparé mis pequeñas maletas que llevaba y pedí la bajada al chofer allí. Lo que noté es que poquito antes de parar, algunos metros antes de hacer la parada total, el chofer se persinó. Amablemente me abrió la puerta y me dijo: «Cuídese mucho, joven». Bajé del autobús. Hacía un frío que calaba hasta los huesos. Bajé y decidí entrar a esa pequeña caseta que está al lado de la carretera, en búsqueda de que, por alguna casualidad, alguien bajara al pueblo y pudiera darme un ride, para no caminar esos 4 kilómetros en la total oscuridad. Estuve esperando por alrededor de media hora, cuando comencé a escuchar que por fuera de la caseta alguien caminaba. Eran unos pasos muy cortos. No era como de una persona grande,
o por algún motivo así lo pensé. No sentí miedo, puesto que no acostumbro a asustarme fácilmente. Vaya, soy de la Ciudad de México. Salí y los pasos se escucharon por atrás. Volteé y alcancé a ver un pequeño vestido esponjado que le daba la vuelta a la caseta. Dije, «Hola, ¿quién anda ahí? Buenas noches». Y nadie me respondió. Le di la vuelta completamente a la caseta y no había nadie. Volví a entrar, pero al poner el primer paso dentro, di un sobresalto. Ahí, en la banca que tenía la caseta, estaban dos pequeñas niñas sentadas, viéndome directamente a la cara. Eran las 3 de la mañana aproximadamente, así que la única luz que teníamos era la de la luna. Yo notaba sus facciones, notaba sus vestidos esponjados como de otra época, y las notaba que me veían, pero realmente no recuerdo que se haya visto con claridad aquella imagen. Parecía como si hubieran tenido un filtro oscuro o algo que las hacía como ennegrecer. Me limité a decir, «Buenas noches». No recibí respuesta, pero mi corazón o mi instinto me decía que aquello no era nada bueno. Tomé mis maletas y emprendí el camino. Por alguna razón, en vez de sentirme tranquilo o de saber que alguien estaba ahí, mi instinto me decía que tenía que irme inmediatamente. Emprendí el camino a bajar hacia el pueblo, en aquel camino de terracería. Mi piel se había puesto como de gallina, se sentía un frío terrible. Iba caminando, pensando en aquellas dos niñas, cuando de repente un par de luces, que más bien parecían velas, venían por el camino. Era el ruido de un motor viejo. Era una camioneta vieja, y en ella venía un campesino que hizo alto al verme. Me reconoció. Como era un pueblo pequeño, sabía que yo era uno de los nietos de aquella señora que vivía allá. Me saludó y me dijo que me daría un ride. Me subí y le dije, «Gracias. La verdad, no está nada bien para estar esperando aquí». Aquel señor estaba callado y me preguntó, «¿Y estaba usted solo? ¿No venía nadie con usted?». Le dije que no, pero que cuando estaba ahí, en aquella caseta, de la nada, aparecieron dos niñas, que las saludé, pero que no me respondieron. Aquel señor se persinó y me dijo, «Joven, entonces le tocó verlas. Son las almas de aquellas niñas del pueblo. Esas niñas iban a la escuela en la ciudad. Todos los días subían este camino. Tomaban un autobús en la carretera federal. Las llevaba a la escuela. Su regreso era igual. Ahí las bajaba el camión. Y ellas caminaban los 4 kilómetros para llegar al pueblo. Una ocasión, joven, estaba lloviendo mucho. El camión las dejó ahí, y las niñas, sin ver a los dos lados, cruzaron la calle tapándose de la lluvia. Pues, obviamente, joven,
pasó otro carro y las atropelló. Se las llevó por varios metros, joven. Las dejó irreconocibles. Recogieron partes de ellas por alrededor de unas 4 horas, joven. De vez en cuando se aparecen. Creo que ahora le tocó a usted. Me quedé callado. No pude hablar. Aquello era impresionante. Yo, una persona escéptica, había estado frente a frente con aquellos fantasmas. El resto del camino la pasamos callados. Nadie habló. Me llevó a la casa de mi abuela. Toqué. Mi abuela me recibió y lo primero que hice fue contarle mi odisea. Mi abuela me comentó que aquellos fantasmitas de esas niñas se aparecen por ahí constantemente. Muchos dicen que el alma de aquellas pequeñas ya descansó, pero que algunas entidades demoníacas se apoderan de aquellas figuras para hacerse presentes. Si bien esta historia no es de fantasmas o apariciones, tiene que ver mucho con lo sobrenatural, con aquellas fuerzas, aquellos poderes que no conocemos aún, pero que en alguna ocasión hemos vivido. Bueno, mi historia es así. Soy de Ciudad Juárez y por cuestiones laborales tenía que viajar a la ciudad de Chihuahua. El viaje es de algunas 4 horas por autobús. Bueno, salí por la mañana de Ciudad Juárez. El viaje iba normal. Era un autobús de modelo reciente. Cualquiera creería que no habría ningún problema con él. Como les comento, el viaje iba sin ninguna novedad. El camión iba lleno total. Algunas personas escuchaban música, otras más disfrutaban de la película, algunos platicaban. Yo solo iba viendo el paisaje por la ventana, pensando en todo lo que tendría que hacer al llegar a Chihuahua. De repente, el autobús comenzó a reducir la velocidad. Hacía lo que comúnmente llamamos tironeo, como cuando una velocidad no entra bien. Fue reduciendo la velocidad poco a poco, hasta que se detuvo por completo en un acotamiento de la carretera. El chofer abrió la puerta y bajó. Creo que a revisar algo. Subió al autobús de nuevo e hizo un llamado. Revisaría bien, al parecer el autobús se había quedado sin clutch. Volvió a bajar y vimos que de pronto volvió a subir, pero estaba completamente pálido. Se trataba de desabrochar su corbata, caminaba de un lado a otro, como que no sabía qué hacer. Tomó su celular, pero antes nos dijo que nadie bajara, que había encontrado el cadáver de una persona justo en donde el autobús se paró. Volteamos todos a ver por la ventana, y ahí estaba el cadáver de un pobre hombre atado de pies y manos. Rápido cerramos las cortinas para que los niños no vieran aquella escena. El chofer del autobús cerró la puerta y dijo que todo estaría bien, que ya había llamado a la policía y también a su central para que enviaran un autobús que nos pudiera llevar hasta Chihuahua.
Estábamos desesperados, teníamos a un cadáver a un lado de nosotros. Las pláticas no se hicieron esperar. Las señoras más viejas que viajaban con nosotros dijeron que aquel pobre hombre había querido que lo encontráramos. No sé si creer o no, pero lo que sí les digo es que era un autobús nuevo y que aparte se paró exactamente en donde estaba aquel pobre hombre. Lo demás es historia. La policía y forense llegó y a nosotros nos enviaron en un autobús nuevo. Bueno, tal vez sí era cierto que aquel hombre necesitaba que lo encontraran para descansar en paz.